Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Estáis sentados? Porque si no lo estáis, buscad una silla, un sofá o lo que tengáis a mano ahora mismo, porque la noticia que os traigo hoy va a romper Internet, va a paralizar las redes sociales y, sinceramente, creo que va a marcar un antes y un después definitivo en la carrera de nuestro querido Can Yaman. Chicos, no estamos hablando de un rumor cualquiera ni de esas habladurías que salen un día y se desmienten al siguiente. Estamos ante lo que podría ser la confirmación del sueño americano del turco, ese salto mortal que muy pocos se atreven a dar y que casi nadie consigue aterrizar de pie. Agarraos fuerte porque, según la información exclusiva que ha soltado la cuenta de Instagram @americaliturcler, que como sabéis es el medio de noticias turco más grande y fiable en Estados Unidos, Can Yaman ha hecho historia. Sí, habéis oído bien, historia con mayúsculas. Resulta que nuestro galán favorito se ha convertido oficialmente en el primer actor turco en conseguir un papel protagonista en un proyecto rodado íntegramente en inglés para nada más y nada menos que Netflix Estados Unidos. ¡Qué fuerte! De verdad que me explota la cabeza al pensarlo. Imaginad por un momento lo que esto significa. No estamos hablando de que Netflix Turquía venda una serie al extranjero, ni de una producción italiana como las que ha estado haciendo últimamente y que tanto nos han gustado. No, señores, estamos hablando de las grandes ligas, de Hollywood, de la industria que mueve el mundo. Si analizamos esto con frialdad, es una locura absoluta. Sabíamos que Can hablaba idiomas, que se defiende increíblemente bien en italiano, y que su inglés es bastante fluido gracias a su educación, pero dar el paso de actuar y transmitir emociones en una lengua que no es la tuya, y hacerlo como protagonista en un mercado tan competitivo como el estadounidense, es otro nivel. Es que me lo imagino perfectamente, con esa presencia imponente que tiene, rompiendo la barrera del idioma y demostrando que el carisma no tiene fronteras. La gente de @americaliturcler no suele fallar con sus exclusivas, y si ellos lo dicen tan claro, es porque los contratos ya deben estar firmados y sellados. Me pregunto qué estarán pensando ahora mismo sus detractores, esos que decían que su fama era pasajera o que solo funcionaba en comedias románticas ligeras. Pues toma, aquí tenéis a Can Yaman entrando por la puerta grande de la plataforma de streaming más importante del planeta. Y ojo, porque esto abre una puerta gigantesca no solo para él, sino para toda la industria turca. Es como si hubiera derribado un muro que parecía imposible de cruzar. Hasta ahora habíamos visto actores turcos en producciones internacionales, sí, pero siempre con papeles secundarios o en coproducciones muy específicas. Ser el lead actor, la cara principal de un proyecto original de Netflix Estados Unidos en inglés, es algo que nadie había logrado hasta la fecha. Seguro que ahora mismo el fandom está en llamas. Me puedo imaginar los grupos de WhatsApp, los foros de fans en España, en Italia, en Latinoamérica, todos colapsando con la noticia. Y no es para menos. Pensad en la proyección que esto le va a dar. Si ya era conocido mundialmente, con esto su cara va a estar en las pantallas de millones de hogares que quizás nunca habían visto una serie turca en su vida. Es la universalización definitiva de Can Yaman. Además, me da mucha curiosidad saber qué tipo de papel será. ¿Os lo imagináis en un thriller de acción trepidante, pegando tiros y saltando de edificios en Nueva York o Los Ángeles? O quizás algo más dramático, más intenso, donde pueda lucir esa faceta actoral que a veces queda eclipsada por su físico? Sea lo que sea, estoy seguro de que se va a dejar la piel, porque si algo sabemos de él es que es un trabajador incansable. Lo vimos con su transformación física para Sandokan, cómo se machacó en el gimnasio, cómo aprendió a montar a caballo, a usar la espada. Este hombre no hace las cosas a medias. Si se va a América, se va a comerse el mundo. También hay que comentar el lado personal de todo esto, el salseo que tanto nos gusta. ¿Cómo afectará esto a su vida? Mudarse a Estados Unidos para un rodaje de este calibre implica cambios drásticos. ¿Dejará su querida Italia por una temporada larga? ¿Qué pasará con sus compromisos actuales?
Es un terremoto en su agenda y en su vida. Pero, sinceramente, creo que es el paso natural que tenía que dar. Se le veía venir. Esa ambición, esas ganas de superarse, de no quedarse estancado en lo que ya sabe que funciona. Podría haberse quedado cómodamente haciendo romcoms en Estambul o series en Roma el resto de su vida y vivir como un rey, pero ha decidido arriesgarse. Y eso, amigos míos, es lo que diferencia a las estrellas de las leyendas. La valentía de salir de la zona de confort y decir, aquí estoy yo. Estoy deseando ver las primeras imágenes, los primeros teasers, saber quiénes serán sus compañeros de reparto. ¿Os imagináis que le ponen un CEO protagonista de Hollywood de primer nivel? Sería el colmo. Las redes arderían. En fin, estaremos muy atentos a cualquier detalle nuevo que salga, porque esto es solo el principio de una nueva era para Can Yaman. La era americana. Y nosotros vamos a estar aquí para contarlo todo, minuto a minuto. Porque, pensadlo bien, esto no es solo un triunfo personal para él, es una victoria para todos los que llevamos años apoyándole, siguiendo cada paso, cada serie, cada entrevista. Es como ver a un amigo triunfar, ¿verdad? Y quiero que os paréis a pensar en una cosa muy concreta, la imagen. Visualizadlo por un segundo. Can Yaman paseando por Los Ángeles, codeándose con la creme de la industria, asistiendo a las galas de los Globos de Oro o incluso, quién sabe, los Oscar. ¿Acaso desentonaría? Para nada. Tiene el porte, tiene la elegancia y tiene esa mirada que traspasa la cámara, da igual el idioma en el que hable. De hecho, estoy convencido de que Hollywood necesita frescura, necesita rostros nuevos con esa intensidad que solo él sabe dar, y Can es la pieza perfecta que les faltaba en el puzzle. Ahora, quiero leeros a vosotros en los comentarios, porque sé que tenéis 1000 teorías. ¿Con qué actriz de renombre os gustaría verle compartir pantalla? Quizás una Jennifer Lawrence, una Ana de Armas o una Margot Robbie. Soñar es gratis. Dejadme vuestras apuestas abajo, que os voy a estar leyendo y dando corazoncito a las ideas más locas. Y otra cosa os digo, no creáis que esto va a hacer que se olvide de sus raíces o de su público europeo. Can siempre ha sido súper agradecido, y sabe perfectamente que si ha llegado hasta ahí, es porque hubo una base de fans en España, en Italia y en Turquía que nunca le soltó la mano. Así que, aunque cruce el charco, su corazón sigue estando muy cerca del nuestro. Esto es solo un capítulo más en este libro apasionante que es su vida, y qué capítulo, señores. Manteneos muy atentos al canal, porque en cuanto @Americaliturcler suelte la más mínima actualización sobre el rodaje, el nombre de la serie o el reparto, aquí tendréis el análisis completo antes que nadie. Se vienen tiempos moviditos, familia, y yo no me perdería ni un segundo de este viaje. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.